de un momento a otro, lo hace de forma instantánea, pero también hemos visto, y el común denominador es que vemos cómo el Padre desata procesos. Y el día de ayer nuestro apóstol estuvo compartiendo con ustedes y con todos nosotros, estuvo compartiendo acerca de que la lluvia desata procesos. Y veíamos cómo el profeta Elías le indicaba a el rey Acab y a su siervo de que una gran lluvia se iba a desatar. Y también veíamos cómo el profeta le dijo a su siervo que subiera 7 veces, que fuera y volviera 7 veces para que él pudiera divisar la lluvia. Sin embargo, él a la 7ª vuelta dijo, o a la 7ª ida y vuelta, él dijo: solo veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Pero vemos que versículos finalizando este texto dice que se desató una gran lluvia. Así que bien propicio el día de hoy estar hablando acerca de esos procesos que desatan la lluvia. Y esto es preparándonos a recibir esa lluvia temprana que en el mes siguiente está desatándose. Y bueno, ya para iniciar la enseñanza quiero compartirles, o la enseñanza va a girar en torno al libro de Bereshit o Génesis, capítulos 37 y 41. Voy a estar leyendo versículos específicos en aras del tiempo. Bueno, muchos de ustedes ya conocen la historia de José. Sin embargo, hoy voy a estar enfatizando en los versículos que son de estudios para esta enseñanza. Y bueno, nosotros, y lo hemos venido diciendo en casi todas nuestras enseñanzas, cuando venimos al Señor, cuando comenzamos a practicar, a poner por obra, a conocer de las cosas del Padre, nosotros creemos que todo va a ser fácil, que todo va a ser color rosa, pero resulta que no es así. Resulta que el Padre hay cosas que nos las da de forma inmediata, pero Él nos mete en procesos para ir trabajando con nosotros, para ir trabajando nuestra emuná, para ir trabajando nuestro carácter, para ir dándonos solidez y crecimiento en las cosas espirituales. Y vemos que José lo primero que recibe es el llamado de Dios. Lo primero que el Señor le manifiesta es lo que él iba a hacer a un futuro. Y quiero que leamos, o quiero que usted también lea en el libro de Génesis, capítulo 37, versículos 5 al 11. Yo voy a enfatizar solamente en algunos versículos y en estos versículos específicos del 5 al 11 usted puede leer y ve cómo Dios le revela a través de un sueño, le habla a través de un sueño lo que él iba a llegar a ser. Y bueno, este sueño trajo bastante controversia entre sus padres, entre su madre, entre sus hermanos. De hecho, desató la envidia y acrecentó el odio de sus hermanos por José. Y esto es porque en el versículo 2 veamos que dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces, vemos aquí cómo José era de corta edad, tenía apenas 17 años. Yo quiero que con este inicio usted tenga en mente la edad de José. Y leemos en el versículo 3 que dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Dicen los estudiosos y conocedores de la cultura judía que obsequiar una túnica de colores tenía que ver, o era símbolo
de que esa persona iba a ser jefe, o sea, iba a tener un puesto de autoridad, o también iba a ser el heredero. Entonces, imagínese usted a José recibiendo de parte de su padre esta túnica. Era bastante evidente para todos que sobre José reposaba un manto de autoridad, un manto de gobierno. Y versículos más adelante leemos, sobre todo a partir del versículo 7, vemos que dice que él soñó con un manojo, que ataban un manojo en medio del campo y que ese manojo se levantaba y que a su alrededor había también otros manojos que se inclinaban hacia él. Le estoy parafraseando un poco la historia porque no quiero profundizar, no quiero que sea muy extensa, pero sí quiero enfatizar en los versículos más importantes. Es decir, ya Jacob o Israel, porque recordemos que Israel es el nombre que recibe Jacob luego de llegar a la estatura que el padre tenía asignado para él, él le regaló, le obsequió una túnica de colores, y teniendo en mente que cuando alguien recibía una túnica de colores, que era una túnica bastante especial, se dice que iba a tener un puesto de gobierno. Fíjense cómo el Padre Eterno ya estaba profetizando o le había revelado a Jacob cuál era el futuro, el llamado de José. Y fíjese que esto era a los 17 años. Entonces, para sus hermanos también era evidente que quien iba a heredar, quien iba a tener puesto de gobierno era José. Por eso se había ganado el odio y se había ganado la envidia de sus hermanos al ver que era el escogido, que era el favorito, que era el más amado por Jacob. Y vemos también que en el versículo 28 de este mismo capítulo 37 de Bereshit dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, ¿verdad? Y dice, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Aquí podemos ver que José, después de pasar, de recibir la túnica de colores, después de que el Padre Dios le mostró cuál iba a ser su llamado, cuál era el futuro de él comenzó a entrar en un proceso, ¿verdad? Se le mostró en un sueño que otros manojos se inclinaban a él, 11 manojos, es decir, y allí fue cuando sus hermanos se alarmaron y dijeron, ¿quieres decir que nosotros vamos a servirte? E incluso Jacob, para apaciguar un poco el ánimo de sus hermanos, la envidia, el odio, le dijo, ¿qué quieres decir? Que yo y tu madre también te serviremos y tus hermanos. Jacob había entendido cuál era el llamado que Dios tenía para él. Y también a José se le estaba revelando a muy corta edad lo que él iba a hacer más adelante, pero que era necesario que él supiera para qué él había sido llamado. Es necesario que todos nosotros, una vez que comencemos a desarrollar una relación íntima con nuestro amado Abba, nosotros estemos clamando, estemos orando, estemos preguntándole de continuo al Padre, ¿para qué he sido llamado? ¿Para qué tú me tienes con vida? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Verdad? Muchos de ustedes podrán preguntarse, ¿y por qué todo esto? ¿Qué tiene que ver con la lluvia? ¿Qué tiene que ver con Yom Kippur? ¿Qué tiene que ver con las Moedín? Porque el llamado de Dios es lo que nos va a dar enfoque para lo que viene luego de las festividades, para lo que viene luego de cada celebración.
Entonces, conocer el llamado, conocer el propósito es una brújula para nosotros. Y vemos aquí en el proceso de José, cómo a José se le revela a muy corta edad, y no solo a él, sino que su padre también sabía que él iba a ser una persona importante, que iba a tener o que tenía manto de gobierno, por eso él le regala esa túnica de colores. Y vemos aquí que sus hermanos toman la decisión de vender a José a los ismaelitas, los madianitas, que eran mercaderes, y estos vendían bálsamos vendían ungüentos para embalsamar a los muertos. Es decir, ya aquí había una figura profética de lo que venía para José. Mire, a José se le impuso la túnica, se le impuso el manto. A José se le dio el sueño, se le mostró lo que él iba a hacer, el llamado que Dios tenía para él, y no recibió de inmediato su llamado, su propósito, su milagro, como usted le quiera llamar. Estoy poniendo como ejemplo a José, pero esto es para que le sirva de ejemplo en el proceso de cada uno de ustedes. En el proceso, veamos aquí, en el proceso de Adriana, en el proceso de Florita, en el proceso de Nancy, en el proceso de Magda, en el proceso de Mélida, en el proceso de Miriam, y así sucesivamente. Que usted a esta enseñanza le ponga el proceso de y le ponga su propio nombre. Entonces vemos aquí cómo cuando José fue vendido a los ismaelitas, a los mercaderes ismaelitas, ellos lo que hacían era vender ungüentos para embalsamar a los muertos. Es decir, ya aquí se le anunciaba a José que iba a entrar en un proceso de muerte, que él no iba a obtener su llamado, que él no iba a obtener su función de gobierno de inmediato, sino que él tenía que pasar por un proceso de muerte. Y vaya proceso de muerte el que pasó José. Fue un entrenamiento bastante duro, fue un entrenamiento bastante fuerte, pero ya vamos a ver en el capítulo 41 cuál fue el final de José. Entonces, teniendo esto en mente, vemos cómo José iba a entrar en un proceso de muerte. Previo a esto fue metido en una cisterna que muchos en el Medio Oriente le llaman también calabozo. Mire, después de ser un hijo muy amado, de ser el hijo preferido, de ser el hijo más amado por su padre, entró en un proceso de muerte, como quizás usted hoy o en los días subsiguientes o días atrás ya ha comenzado a pasar. Mire que en este proceso de muerte, si usted sigue leyendo versículos más adelante del capítulo 37 de Bereshit o de Génesis, usted va a ver que había algunos problemas de carácter, algunas debilidades que tenía José, que esto no le permitía accesar de inmediato al nombramiento que Dios tenía para él. Y en este proceso de muerte que entró José, recordemos que luego de esto él fue enviado a la casa, fue vendido a los madianitas, ¿verdad? Y aquí el oficial del faraón, Potifar, lo compró para él y lo tenía trabajando para él. Y vemos en el versículo 39, en el capítulo 39, vemos cómo se veía que la presencia de Dios estaba con José. Pero a causa de que él estaba allí al lado del oficial de Potifar, que estaba incluso a cargo de funciones administrativas en la casa de Potifar, vemos cómo él, en el versículo 10 del capítulo 39 de Génesis, dice que la esposa de Potifar le acosaba para que él tuviera intimidad con ella. Entonces, vemos aquí, dice el versículo 10, dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella pasó
y lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y este versículo llama muchísimo mi atención. Vemos aquí cómo él cometió un acto imprudente, pero que tenía que entrar en este proceso para que Dios pudiera ir trabajando en él, alineando en el alma de José lo que no estaba bien. Fíjese, la casa estaba sola y él entró. Si ya sabía que la esposa de Potifar quería estar con él y él era temeroso de Dios, él no debía haber entrado y quedarse solo en la casa de ella. Pero vemos también en el versículo 21 que dice: y Yahvé estaba con él. Bueno, vemos en este capítulo cómo José fue llevado a la cárcel, fue preso porque la esposa de Potifar dijo que él había querido forzarla a tener intimidad, y esto hace que el oficial de Faraón, Potifar, se enojase y lo enviase a la cárcel. Vemos allí en la cárcel que esto está en el capítulo 40, vemos cómo él allí en la cárcel se encuentra con el copero y con el panadero de Faraón. Y vemos allí cómo él sigue pasando un proceso de muerte. ¿Por qué hago énfasis en el proceso de muerte? Del muerte al yo. De muerte a lo que yo pienso, de muerte a lo que yo soy, de muerte a mis deseos, de muerte a mi incredulidad, de muerte a todo aquello que me aparta de Dios y que me aparta del llamado. Vemos aquí cómo José allí tiene contacto con el copero y con el panadero. Vemos aquí que ellos tienen un sueño y que José interpreta correctamente, porque el espíritu de Yahvé estaba con él y le daba este discernimiento. Pero vemos aquí en el versículo 8 del capítulo 40 de Bereshit que dice: ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Y quiero que recordemos este versículo porque en unos minutos vamos a estar comparando, después de que José pasa este proceso o parte de este proceso, vemos cómo él cambia su forma ahora de decir quién da las interpretaciones de los sueños. Ya no lo pregunta, sino que lo afirma. Vemos que en este proceso José fue impartido en emuná. Él tenía que ir creciendo en emuná, tenía que ir creciendo en fe. No solamente creer y conocer y saber que Dios estaba con él. Eso es parte y es el eslabón principal para crecer en emuná. Y es saber que Dios estaba con él. Él sabía que la presencia del Dios Altísimo estaba con él, pero él no estaba formado. Recordemos que ya hemos visto el proceso de la emuná y que a ese conocimiento hay que irle añadiendo otros elementos. Él también fue impartido de la visión, por eso su padre Jacob le puso el manto, por eso también nuestro Abba también le hizo ver a través de un sueño cuál era su destino. Pero él tenía que crecer en emuná, él tenía que crecer en fortaleza para poder arrebatar su milagro. Y es por eso que vemos en el libro de Mateo capítulo 11, versículos 12 al 13, no voy a leerlo, pero que dice que el reino de los cielos, los violentos o los valientes lo arrebatan. Entonces, en esta primera parte del proceso de José se le muestra el llamado que Dios tenía para él. Vemos un proceso de muerte que José tiene que pasar para ser impartido, para poder crecer en emuná
se le da visión para que él pueda fortalecerse y poder arrebatar y poder perseverar y mantenerse y alcanzar el llamado que Dios tenía para él. Es por esto que dice en el libro de Mateo que el reino de los cielos es de los valientes, es de los violentos. Si usted ha estado en un proceso de muerte al yo, si usted ha estado en un proceso de crecimiento con el Padre, en intimidad a solas con Él, donde usted ha estado llorando, donde usted ha estado pasando dolores, enfermedad, estrechez económica, depresión, tristeza, separación familiar o problemas conyugales, problemas con los hijos, con los padres, qué sé yo, problemas laborales, usted tiene que fortalecerse en tres cosas. Usted tiene que fortalecerse en emuná. Usted tiene que mantener la visión puesta en el llamado que Dios tiene para con usted. Y si no la conoce, usted tiene que estar clamando para que Dios le muestre cuál va a ser el destino final, cuál va a ser lo que usted va a acontecer en el futuro que ahorita no lo está viviendo, pero que lo va a ver si usted permanece firme, arrebatando y perseverando en lo que el Eterno ha dicho que tiene para usted. Vemos también que José pasa a una segunda fase y vemos en el libro de Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 25, no voy a leerles, allí les dejo la cita para que usted pueda revisar más tarde. Pero en este proceso que estuvo pasando José y en el que todos tenemos que pasar, todos los que somos llamados hijos de Dios, por eso dice en el pacto renovado que todas las cosas que nos ocurren nos sirven para bien a los que somos llamados conformes al propósito de Dios. Entonces, vemos aquí cómo José entra en un proceso de muerte al yo para fortalecer su carácter, para fortalecer su emuná, para que su visión esté puesta en las cosas del Padre y no del mundo, para que su visión esté puesta en lo que Dios dijo de él y no en lo que está diciendo el mundo de él. Y vemos también cómo él tenía que fortalecerse espiritualmente para él poder pasar a esa segunda parte que tiene que ver con el carácter. Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 22 al 25, vemos que este texto habla del aceite de la santa unción. Se habla de la mirra, de la canela, del cálamo, de la acacia y del aceite de oliva. Y este aceite de la santa unción tiene que ver con el proceso de muerte de cada uno de nosotros. Quizás en otros momentos nosotros estemos profundizando acerca de estos 5 elementos, ¿verdad? Pero si no, usted puede investigar qué representan estos 5 elementos del aceite de la santa unción. Vemos que José fue metido en todas estas experiencias difíciles, en todas estas experiencias que iban de forma contraria a lo que él había tenido como entrenamiento en casa. Vemos aquí que estos elementos tienen que ver con la humildad, con la obediencia, con la santidad, con la sencillez de corazón, propicio en este tiempo que estamos clamando por circuncisión de corazón, circuncisión de oídos. Necesitamos sencillez de corazón. Y al Padre muchas veces no le servimos si no pasamos por procesos. Porque vamos con nuestro ego, vamos con nuestras creencias, con nuestra educación, con nuestras costumbres, vamos con doctrina, vamos incluso con nuestras propias formas de pensar. Y así como le decía el día martes a los intercesores, el Padre oye nuestras palabras, pero Él responde a su palabra.
Él responde cuando ve un corazón sencillo. Él responde cuando ve humildad, no cuando ve egolatría, no cuando ve idolatría. Él no responde cuando ve que hay soberbia, cuando ve que hay altivez. Él no responde cuando ve que aún no estamos en esa santidad que Él necesita para poder desatar esa unción o ese llamado o ese propósito o el cumplimiento de la visión que Él tiene para nosotros. El día martes conversábamos acerca de lo que dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, que él le decía que tenía que estar, el Padre le decía al profeta que tenía que velar sobre lo que se le había dicho, que él tenía que escribir la visión para que todo el que la viera corriera tras ella. Fíjese con José, a José le dio un sueño y aunque no se le dijo que lo compartiera, él lo compartió. Sus hermanos sabían que él iba a gobernar. Su padre le impuso un manto que en esa cultura, ese manto tan especial que le puso tenía que ver con gobierno y tenía que ver con herencia. Entonces, para todos era evidente que él iba a gobernar, pero él tenía que pasar por un proceso de formación. Tenía que pasar por un proceso de entrenamiento. Quizás a usted el padre también, así como a José, desde muy corta edad, el Padre le mostró cuál era su llamado, cuál era el propósito. O usted ha estado clamando por la contestación de un milagro, de alguna respuesta, qué sé yo. Pero mire que es un proceso para nosotros poder ser fortalecidos en las cosas que el Padre ha dicho de nosotros. Y vemos aquí que en este proceso de formación a José le hacía falta otras características que aún no tenía. Y por eso tuvo que pasar por todas estas situaciones que fueron bastante duras. Vemos en el libro de Génesis capítulo 40, versículo 8, que dice, bueno, ya les leí. Vemos si vamos a hacer énfasis aquí, en el versículo 8, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Ahora quiero que vea lo que responde José en el capítulo 41, versículo 16. Cuando José es llevado delante de Faraón para interpretar los sueños de Faraón. Mire lo que dice ahora José. No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Vemos cómo la respuesta de José cambia. Vemos cuando se le busca para que él pueda interpretar los sueños del copero y del panadero, fue totalmente diferente a la respuesta que él da cuando se le llama para que le dé interpretación a los sueños de Faraón. Y esto sin haber mencionado que entre estos versículos vemos cómo él le dice al copero que cuando salga se acuerde de decirle al Faraón que le hable de él. Es decir, José quiso acortar el tiempo del proceso, pero en sus fuerzas. Él dijo que el panadero iba a morir, que el faraón le iba a cortar la cabeza, y así ocurrió. Él dijo que el copero sería restituido a su puesto, y así ocurrió. Y le dijo, cuando esto acontezca, acuérdate de mí y háblale de mí al faraón. Y dice la escritura que al copero se le olvidó José. ¿Usted cree que este olvido fue de balde? Si el Padre, si Yahvé estaba con José. Pero ¿qué pasa? José tenía que seguir desarrollándose
para poder alcanzar lo que Dios tenía para él. Quizás en este momento usted esté pasando una situación difícil como la de José. No quiera cortar el proceso en sus fuerzas. Pase el proceso, páselo con gozo. Si tiene que llorar, llore. Pero recuerde que los valientes, que los violentos, los esforzados, arrebatan la bendición que Dios tiene para ellos. Entonces, usted tiene que saber que este proceso forma parte del proceso que usted tiene que pasar para tomar lo que Dios tiene para usted. Y aquí viene a mi mente un versículo, una palabra que está en el libro de Deuteronomio, que dice que el pueblo tenía que ser llevado al desierto para ser probado, para ser afligido, para ver si habría de cumplir los mandatos del Padre o no. Entonces, en los procesos que nosotros pasamos, somos probados por el Padre. Usted no diga, no, es que Satanás, no, es que el enemigo. No. Usted tiene que decir, el enemigo nada tiene en mí. Usted tiene que decir, el proceso que estoy pasando es porque mi Padre quiere que yo salga aprobada para poseer las bendiciones que Él tiene para mí. Y la última etapa que pasa a José es la del posicionamiento. Recibe la unción de reino, recibe la unción de gobierno. Después que José pasa por todo este proceso donde el copero se recuerda y le dice al faraón, cuando tú me enviaste a la cárcel, allá había uno que interpretó mi sueño y el sueño del panadero, y tal cual como él interpretó, así ocurrió. Y dice la Escritura en el versículo 41 que el faraón manda buscar a José. Y dice que allí le son cambiadas las vestiduras. Algo que no les dije, pero que usted puede leer en toda esta historia de José, que los hermanos de José le quitaron el manto. Le quitaron el manto que Jacob le había puesto, que simbolizaba gobierno, que simbolizaba herencia. Pero yo quiero decirle que quizás a usted también se le fue puesto un manto, y así como a José, sus hermanos, dice la Escritura, que le quitaron el manto. Muchos pueden quitarle el manto que usted tiene, pero lo que Dios tiene para usted, si usted es valiente y esforzado, usted lo va a alcanzar, pese a lo que todo a su alrededor ocurra. Esto no se trata de lo que la gente diga, esto no se trata de lo que la gente piense, esto se trata de que mantengamos los ojos puestos en lo que el Padre ha dicho de cada uno de nosotros. El Padre dijo que iba a hacer cosa tremenda con usted, en su casa, en su nación, en su familia. Pues usted tiene que creerlo. A pesar de que la gente no crea que usted tiene un manto, que usted tiene un llamado, un propósito de Dios, no importa lo que el resto piense, lo que importa es que usted se mantenga enfocado en lo que Dios dijo de usted. Recordemos que Yeshua tuvo un Pedro, tuvo un Tomás, tuvo un Judas, y usted cree que si Yeshua es el Hijo de Dios, el primogénito, porque nosotros también somos hijos, y Él tuvo que pasar, dice en el pacto renovado, que obediencia y obediencia de muerte. ¿Usted cree que nosotros no? Pues nosotros también tenemos que pasar por procesos para poder alcanzar la plenitud de nuestro llamado, para poder alcanzar ese milagro, para poder alcanzar el llamamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vemos aquí que a José en el capítulo 41 se le da posicionamiento. Es decir, el manto físico que le fue quitado no tuvo tanta validez,
porque eso era solamente para darles un mensaje al resto de la gente. Pero el manto que Dios había puesto sobre él, ese manto espiritual, ese llamado, no se le fue quitado nunca. Por el contrario, al pasar su proceso de muerte al yo, al pasar su proceso de crecimiento espiritual, entonces fue posicionado. ¿Y sabe cuál es ese posicionamiento al que nosotros también tenemos que llegar? Es el que está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 6, que dice que nosotros estamos juntamente sentados con Yeshua gobernando. Cuando nosotros entendemos que nosotros no es que somos los más pequeñitos que los ángeles, que nosotros no es que somos de una calidad inferior, sino cuando nosotros tenemos presente que nosotros somos la imagen y la semejanza del Altísimo, y que cuando nosotros nos alineamos a la revelación de su Torá, y cuando hablo de revelación, enfatizo aquí para decir que es la Torá más el Ruach, ¿verdad? Entonces aquí cuando nosotros, esto nos es revelado, entonces a nosotros se nos restituye la posición de gobierno. Es decir, nos sentamos juntamente con el Mesías a la diestra de Yeshua, a la diestra del Padre, para gobernar, para decretar, para establecer, para derribar, para arrancar, para destruir, para poseer. Entonces, vemos que aquí en este versículo, vemos cómo el Padre quiere que sepamos que somos hijos y que estamos gobernando juntamente como gobierna el Mesías. Y vemos aquí cómo transcurrieron aproximadamente unos 13 años, así lo dice la Escritura. Dice que a los 30 años José se sentó como gobernador de Egipto. Y vemos que se sentó a gobernar. Porque en las Escrituras sentarse tiene que ver con posición de gobierno, tiene que ver con posición de autoridad. Y a mí me llamó la atención los años que duró el proceso de José. Y cuando yo veía lo que significa en paleo hebreo el número 13, que está representado por la letra Yud y que está representado también por la letra Gimel, vemos que Yud es una mano y vemos que Gimel representa un camello. Es decir, el camello lleva riquezas, el camello representa abundancia. Entonces, el proceso de José, estos 13 años de proceso, le sirvieron para que él pudiera poseer, pudiera arrebatar las riquezas, la herencia, las bendiciones que el Altísimo tenía sobre él. Y vemos que en esta tercera etapa, que es de posicionamiento, José conquistó, recibió gobierno y autoridad. Y así lo dicen los versículos 37 al 57 del libro de Bereshit o libro de Génesis. Y bueno, para culminar, para cerrar, ¿qué quiero decirles con todo esto que les compartí acerca del proceso de José? Los grandes hombres de Dios que están en la Escritura no es porque la tuvieron fácil, ni aún el mismo Mesías. Pues usted tampoco va a tenerla fácil, nosotros tampoco vamos a tenerla fácil. Pero déjeme decirle que el camino de Dios no es fácil, el camino del Padre no es fácil, pero es seguro. Así que si a usted le está pareciendo que tiene mucho tiempo en el proceso, si a usted le está pareciendo que está buscando un salvavidas, que está buscando a alguien que le eche la mano, que le ayude a salir del proceso,
Por ahí no es. Goces el proceso con Dios. Goces el proceso con el Padre. Esté en intimidad con Él para que Él le muestre el proceso que usted tiene que pasar para poder alcanzar incluso herencia para sus generaciones. Porque vemos también cómo José, capítulos más adelante, él fue de bendición para su padre, para sus hermanos, y él entendió que aún el que ellos le hayan vendido, el que ellos le hayan echado en una cisterna, el que él haya tenido que ir preso por haber actuado de forma correcta, por no acostarse con la esposa de Potifar, le valió. Y la respuesta que él le dio a sus hermanos es diciéndole con palabras actuales, con mis palabras, que eso era necesario para que él pudiera estar en posición de gobierno y poder ayudar a su familia en la época de las vacas flacas, en la época de hambruna. Así que si usted no está entendiendo su proceso, usted tiene que meterse con Dios. Usted tiene que estar pegado a los pies del Mesías. Usted tiene que dejar de hacer muchas cosas y escoger la mejor parte, porque hay un mensaje para usted en esta enseñanza. Hay un mensaje que el Padre tiene para usted, pero que quizás usted no está entendiendo, porque necesita estar allí más conectado con Él, porque necesita que sus oídos terminen de ser circuncidados, que su corazón termine de ser circuncidado para que reciba la unción de reino, para que pueda gobernar, para que tome autoridad en lo que usted ha sido llamado, en su propósito de vida, en su milagro, en ese milagro que usted está esperando. No se desaliente si pasó John Terúa y usted no recibió un milagro, o usted no vio los cielos despejados. Persevere. Si pasó John Haki Purín y usted no recibió su milagro, usted no oyó la voz de Dios, usted no tuvo la reconciliación que esperaba con su esposo, con los hijos, persevere, porque el camino en Dios es de procesos, y es un proceso para afirmarnos como hijos, para afirmarnos en Él y entrar a poseer herencia. Shalom, familia, un abrazo fuerte.